Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy quiero hablar sobre un tema que interesa a músicos, profesores de piano, pianistas y melómanos del piano en general, que es un tema tal vez que se nombra mucho, se escucha hablar mucho de él, pero que no se conoce con demasiada precisión qué es. Es el tema del oído absoluto. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar, si ha estado inmerso en el mundo de la música, de personas que dicen yo tengo oído absoluto, o uno mismo a veces dice o puede haber dicho yo tengo oído absoluto? ¿Qué es el oído absoluto? ¿Qué característica implica que una persona diga de sí misma u otro diga de sí misma que tiene oído absoluto? En primera medida, la persona que, o lo que habitualmente se entiende por oído absoluto, es una habilidad tal que las personas pueden identificar una nota de un instrumento musical con tan solo tocarla. Así, por ejemplo, la persona que tiene oído absoluto escucha el do 3 del piano tocado, o de cualquier otro instrumento, una nota análoga, y es capaz de decir, sin ver qué nota se está tocando, esa nota es el do 3 del piano o es tal nota de la guitarra, etcétera, etcétera. Evidentemente existe una habilidad tal en los músicos, en las personas. No es un don innato, no es algo con lo que uno haya nacido, y aunque hay muchas personas que tienen una habilidad y una disposición especial para ella, es algo que se aprende. Ahora bien, algo que debemos indicar acá y que es muy importante, es la falsa idea o la falsa concepción que nos brinda sobre este concepto de oído absoluto la palabra absoluto. El oído absoluto no es algo absoluto. ¿Por qué? Absoluto como si fuera un don recibido innato que algunos tienen y que otros no tienen ni nunca podrán tener. ¿Por qué no es absoluto? Porque los tonos de los instrumentos musicales no son absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Si el tono patrón de afinación, la frecuencia del tono patrón de afinación, ha variado muchísimo a lo largo de la historia y es en función de ese patrón de afinación bajo el cual se definen todos los tonos, todas las notas de un instrumento, ¿cómo puede haber un oído absoluto de tonos que no son absolutos, sino que son relativos a un tono patrón que ha variado muchísimo a lo largo de la historia? Y cuando digo muchísimo. Estamos hablando no ya de un semitono, estamos hablando de entre 2 y 3 tonos de variación en el tono patrón de afinación a lo largo de la historia. Hoy ese tono patrón es de 440 Hz, pero a lo largo de la historia ha variado muchísimo, hacia abajo generalmente, hasta una cantidad de entre 2 y 3 tonos. Entonces, ¿cómo puede haber un oído que sea absoluto de los tonos si los tonos no son absolutos, sino que se conforman en forma relativa a un tono patrón variable a lo largo de la historia, y que ese tono patrón es absolutamente convencional? ¿Qué quiere decir convencional? Que no depende de algo objetivo, sino que un grupo de personas, como se ha hecho a lo largo de la historia, se reúnen y acuerdan que el tono patrón de afinación va a ser a partir de tal momento tal, como es el tono patrón actual de 440 Hz a partir de la norma ISO que se determinó en el año 1975. Entonces, si el oído absoluto no es algo absoluto porque los tonos no son absolutos, ¿qué es lo que habitualmente se llama el oído absoluto? Es una memoria tonal. Y sobre esa memoria tonal sí hay personas que tienen una predisposición especial para desarrollarla mucho más rápido que otras. Pero si a esas personas las ponemos a escuchar
un instrumento afinado según un tono patrón de afinación de hace 200 años, seguramente va a errar todos los tonos que suponga acertar. Obviamente los acertará en el tono actual, que es bajo el cual su memoria tonal se ha desarrollado. Y esto nos debe llevar a una reflexión y a una consecuencia muy importante para el mundo de los pianos. Y para el mundo de todos los instrumentos en general, pero para el mundo de los pianos en particular. Nosotros hace un tiempo definimos una enfermedad, o un poco en broma, pero profundamente en serio, que existen los músicos de piano, en los profesores, que sin que se les caiga ningún elemento de vergüenza, ni inmutarse, dicen y practican la música y la enseñanza del piano en instrumentos completamente desafinados y por no decir caídos de tono. En pianos inaceptablemente afinados, son utilizados diariamente por miles de profesores de piano que, sin que se preocupen en lo más mínimo, dicen: en este piano se puede dar clase perfectamente. Eso no sería concebible en ningún otro profesional de la música que toque cualquier otro instrumento. Un profesor de guitarra, un guitarrista, está afinando su instrumento entre canción y canción. Y los profesores de piano se dan el lujo de afinar el piano cada varios años y decir: perfecto para la enseñanza del piano, cuando el piano suena terrible. ¿Y cuántos conciertos se dan con pianos inaceptablemente afinados? Decía que hemos nosotros llamado a esta enfermedad que tienen solamente los músicos del piano desafinitis, ¿no? Como una enfermedad que les hace creer que un piano no apto para dar música ni para interpretar música, y mucho menos para enseñar, puede ser usado para tal fin. Entonces, una de las consecuencias que tiene el tema de que el oído absoluto es una memoria tonal que se desarrolla en función de escuchar habitualmente tonos afinados bajo un mismo tono patrón a lo largo del tiempo, a lo largo de toda nuestra formación musical. ¿Qué pasará con esa memoria tonal en los alumnos que asisten a clases de profesores que tienen sistemáticamente sus pianos desafinados o caídos de tono? Lo que va a suceder es que esa memoria tonal va a ser imperfecta, va a ser defectuosa. Y si usted es alumno de piano y va a un profesor que tiene el piano en esas condiciones, esta charla le debería dar alguna indicación sobre si proseguir con el mismo o buscarse otro profesor. Esa es una decisión suya, pero la formación de su oído y su sensibilidad musical están en juego. Así que es muy importante para un músico, para un pianista, para un profesor de piano, que el piano esté completamente bien afinado todo el tiempo, porque de eso va a depender la formación y el desarrollo del oído de los músicos y de los pianistas y de las personas que tocan, que se estén formando allí. El oído absoluto se forma a través de la escucha sistemática y prolongada, a través del aprendizaje musical de un instrumento perfectamente afinado. Si el instrumento no está bien afinado, la formación y el desarrollo del oído es defectuoso. Obviamente los que proceden piano me van a decir: pero no podemos llamar a un afinador a cada rato. ¿Cada cuánto habría que afinar un piano para que esté en un estado perfecto de afinación? Yo esto ya lo he dicho en otra lección. Una vez por mes el piano debe afinarse para cumplir con estos estándares de excelencia que yo estoy indicando. Una vez por mes. Y alguien me podrá decir con toda la razón: pero yo no puedo llamar al afinador de piano todos los meses porque es muy caro. Por eso nosotros le decimos desde nuestra escuela: aprendan ustedes, los profesores, los músicos, los pianistas, a afinar su propio instrumento, como de hecho hacen todos los instrumentistas del resto de los instrumentos musicales. ¿Cuál es la complejidad de aprender a afinar piano? Ninguna.
Si es mucho más fácil aprender a afinar el piano que aprender a tocarlo. Nuestra escuela se especializa en enseñar a músicos, pianistas, profesores de piano y cualquier persona que tenga un piano a aprender a afinar su propio instrumento. En pocos meses va a estar afinando perfectamente su instrumento y va a ser un profesor que realmente sea digno de ser llamado profesor y que no se tenga que avergonzar de la calidad de la afinación del piano con el que da clases. ¿Es usted un profesor de esos que da clase con el piano desafinado? ¿O un pianista que va a dar un concierto con el piano desafinado? Y por supuesto que en esos casos habrá muchas explicaciones de por qué el piano no está bien afinado, pero usted como pianista puede ir 3 horas antes y afinarlo usted mismo y después dar el concierto y dar una mejor imagen de usted mismo. Así que bueno, el desarrollo del oído musical, del oído absoluto, depende de un piano que esté bien afinado, en tono, todo el tiempo. Y para esto no nos podemos dar el lujo de seguir llamando al afinador de pianos que cobra muy caro. Tenemos que aprender nosotros mismos. Obviamente va a tener que invertir en usted mismo, en una formación, en un aprendizaje, sacrificar tiempo y algo de dinero. Obviamente, como todo. Pero usted va a ser mejor, va a profesionalizar realmente su trabajo, va a estar orgulloso de la clase de profesor que es y además, algo que no es para desechar, va a tener la posibilidad de tener ingresos muy interesantes, adicionales, porque puede dedicarse a afinar los pianos de otras personas. Si usted es capaz de afinar su propio piano, ¿por qué no puede ganarse un dinero adicional dedicándose en forma part-time en su tiempo libre a afinar los pianos de otras personas, de sus alumnos o de su gente conocida? Así que bueno, el aprendizaje de esta actividad cierra por todos lados. Cierra porque usted va a ser un mejor profesor de piano, un mejor pianista, un mejor usuario de piano. Y cierra porque le abre la puerta a una actividad comercial muy interesante. Así que bueno, quería hacerlo reflexionar sobre estos temas, sobre el oído absoluto, sobre cómo el oído absoluto influye en la formación del músico y cómo el aprendizaje de la afinación de pianos a través de los cursos que brinda nuestra escuela es una solución para este tipo de problemas, solución que lo va a poner a usted en un nivel de excelencia que tal vez ahora no esté, no lo sé, usted solamente lo sabrá, y que es el nivel de excelencia al que todas las personas debemos aspirar en nuestra actividad. Así que bueno, me despido, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, y nos estamos viendo pronto.